Hola a todos, mi nombre es Samuel Muñoz y el día de hoy vamos a estar viendo el cuarto capítulo de esta serie. Se me ha pasado como estar grabando los videos y como que no tenía mucho tiempo, pero hoy vamos a estar viendo el tema de volúmenes, que es una parte bien importante de Docker y muy útil. Em, Esperaría yo que después de esto vamos a ver otra cosa que se me ha olvidado, que es los Docker build o build junto con la opción de subir las imágenes a Docker Hub. Eso lo veremos en el próximo video. Y en el sexto video espero ver por fin Docker Compose, que es una parte bien útil y bien importante, que es como más fácil de usarlo, a mi parecer. Es como muy útil y muy aplicable para todo tipo de proyectos. Entonces, vamos a ver los volúmenes el día de hoy. Para empezar, quiero explicar un poco sobre qué es un volumen. Eh, Un volumen en Docker es una especie de espacio en el cual se puede almacenar datos de forma persistente. Estos datos no suelen ser datos, por ejemplo, como lo son... ¿Se recuerdan cuando manejamos un contenedor de Ubuntu? Vimos que al instalar un programa, es un programita, una herramienta, pues se quedaba almacenada. Si bien, o sea, al próximo inicio que hacíamos de ese contenedor, seguían las herramientas ahí instaladas, no es lo mismo, no nos estamos refiriendo a al mismo tipo de almacenamiento. Ese almacenamiento que se hace que cuando utilizamos el contenedor es como cuando utilizamos un disco al instalar nuestro sistema operativo. Docker utiliza un sistema de almacenamiento directamente para guardar los datos de su contenedor. Pero con un volumen es diferente. Los volúmenes están pensados para guardar información de los contenedores, pero información como que nosotros queramos tener persistencia a través de múltiples contenedores, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos un contenedor o una base de datos en la que pues se guarden todos esos datos en una carpeta o en un volumen. A eso le vamos a conocer como volumen, una carpeta más que todo. Entonces, a la hora de, por ejemplo, que nosotros vayamos metiendo datos en el contenedor, todo bien, todo funciona, pero ¿qué pasa? Imagínense de ¿qué pasa si por alguna razón el contenedor deja de funcionar correctamente y tenemos que eliminarlo? Al suceder eso, si trabajáramos directamente sobre los datos o sobre el sistema de archivos que utiliza Docker, para almacenar sus datos, automáticamente la base de datos quedaría eliminada completamente, ¿verdad? Y los datos que tenemos almacenados ahí dejarían de existir. Entonces, los volúmenes son una forma de tener persistencia dentro de contenedores. ¿Sí? Y no solo con un contenedor, podemos tener un volumen asociado a múltiples contenedores de modo que puedan acceder a esa información en tiempo real, ¿sí? Aquí tenemos una imagen y ahorita la vamos a explicar de otra manera. Y como ven, tenemos como varios nodos y que tienen acceso, por ejemplo, a un sistema de archivos compartido, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funcionan los volúmenes ya en nuestra computadora? Los volúmenes funcionan de una manera bastante similar a como lo hacen las carpetas compartidas. Y si ustedes han manejado máquinas virtuales, es un sistema bastante similar. O si no, si es que igual, tal vez, pero voy a decir similar. En las máquinas virtuales, lo que ustedes hacen, por ejemplo, cuando necesitan estar jalando información de su máquina virtual a su computadora física, normalmente lo que se crea es una carpeta compartida, que lo que hace es que a la hora de almacenar un dato en esa carpeta, a nosotros se nos va a ver reflejado directamente en nuestra computadora host. Sí, como que tuvieran una carpeta intermediaria, por así decirlo, entre su máquina aislada y nuestra máquina principal. Entonces, es como esto de acá, solo que imaginen aquí que ustedes tienen aquí su computadora, ¿verdad? Su máquina principal o su máquina host. Entonces, ustedes tienen acceso también al file storage, al shared file storage, y los contenedores también tienen acceso a esto. Entonces, de esa manera,
es visible para las dos partes, para el contenedor y para ustedes como máquina principal o máquina física. Entonces, ese es el funcionamiento. Crea una carpeta que ambos puedan ver y ambos pueden acceder a ellos. De esa manera, pues el contenedor se asegura de que la información, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la base de datos, la información de la base de datos se guarde en una carpeta que saben que no va a pasar nada. Bien, ahora, ¿qué pasa si ustedes eliminan esa carpeta? Pues ahí sí se va a ir completamente, ¿verdad? O sea, esa carpeta en su en su máquina física, digo, ¿verdad? Si la eliminan en el contenedor, pues no creo que no pasa nada. Si eliminan un archivo del contenedor que está asociado a un volumen, ahí sí pasa algo, pero pues por eso es que tampoco no hay que estar como... eh, hay que saber también qué estamos haciendo, ¿verdad? Pero, en resumen, un volumen es como una carpeta compartida en la que tanto el contenedor como la máquina host tienen acceso y pueden acceder a ella. Vamos a proceder a ver cómo se crea un volumen y vamos a ver también algo que también es bien importante, que si bien también se conocen como volumen, es como un concepto un poquito, bueno, es lo mismo, es bastante similar, pero se le conoce como bind mount, que eso sí es una carpeta compartida como tal. Sí, un volumen es como un espacio en el que normalmente no solemos entrar, porque por ejemplo ahorita vamos a ver que los volúmenes se suelen crear en rutas que como tal tenemos acceso directo como usuarios normales, sino solo como usuarios privilegios elevados como root, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver cómo crear un volumen. Para eso, bueno, voy a eliminar esto aquí. Para eso voy a... acá. Vamos a ver cómo crear un volumen. Y como les dije, vamos a entender primero los volúmenes, después pasamos al bind mount, que son bien similares, pero las opciones son como distintas. Bueno, más que opciones depende de los requerimientos de cada usuario. Vamos a ver, o sea, vamos a ver cómo crear los volúmenes, pues vemos los bind mounts y vemos cuándo se utiliza cada uno, para qué viene cada uno, que para eso también nos faltó la explicación de los volúmenes. Pero veamos cómo crear un volumen. Para eso podemos hacer un docker volume y le podemos decir create y le pasamos el nombre del volumen que vamos a utilizar, que queramos crear. Por ejemplo, le voy a poner, bueno, este nombre está bien, test volume Ubuntu. ¿Sí? Le damos en crear y voy a crear otro más. Ok, ahora como vemos los volúmenes que tenemos en nuestra computadora, el comando es muy simple y es como muy similar a los que ya hemos utilizado y es docker volume ls. Con eso vamos a ver todos los comandos, todos los volúmenes que tenemos. Hay volúmenes que tienen como nombres de ID y eso es porque normalmente se suele utilizar automáticamente con Docker Compose o alguna otra forma o volúmenes que hemos creado manualmente. En este caso creamos estos, test volume Ubuntu y el 2. Entonces aquí vemos que están los dos. ¿Cómo puedo eliminar uno si no lo quiero? Por ejemplo, docker volume rm de remove y el nombre que queramos del volumen. Test. Y por ejemplo acá Ubuntu. Y tenemos por ejemplo el 2. Ya no lo quiero, lo elimino. ¿Ok? Ahora si volvemos a correr el mismo comando, ya solo tenemos el Ubuntu. Va. Este otro comando también es muy útil. Volume. Y vamos a decirle volume inspect. Ay, ok, ahí está. Este comando nos sirve para ver como información del volumen, cuándo fue creado, dónde está el mount point. Esto es importante porque esta es la ruta de nuestra computadora en donde va a estar nuestro volumen.
Si nosotros ahora hacemos un ls a esta carpeta, pues debería estar, solo que lo va a hacer como sudo, porque sé que no nos va a dejar verlo, o bueno, no nos va a dejar ver si no somos sudo o no somos root. Eh, pero como ven, aquí está. En esta carpeta, ven que hay una carpeta también llamada data, que es aquí donde se va a estar guardando la información. Porque esto está en un punto que es como muy, no sé, muy random, un punto como muy escondido. Y esto es porque para que no se borre como accidentalmente, ¿verdad? Aparte no es tan fácil borrarlo porque igual si nosotros hacemos por ejemplo esto, pero sin el sudo, van a ver que no nos deja, nos dice que permiso, no tenemos permisos, ¿verdad? Permisos denegados. Y esto es porque pues por defecto los volúmenes se crean como eh, los volúmenes crean carpetas con permisos root, por lo que normalmente no vamos a poder eliminarlos a menos que tengamos permisos privilegiados. O a menos que nosotros creemos un volumen o, bueno, el volumen así crearlo directamente, no. No se puede con otros permisos, creo yo. Entonces, aquí ya creó la carpeta del volumen, que es donde se va a estar como transfiriendo archivos del contenedor hacia también nuestra carpeta, a nuestra máquina principal. Ok, ¿qué podemos hacer con esto? Ah, por cierto, aquí ya no expliqué mayor cosa, pero aquí está, por ejemplo, cuando fue creado el driver, labels, mount point, esto sí es como más útil, el name y options y scope. Estas otras cosas que no estoy muy seguro de qué son como para funcionalidades extras de los volúmenes. Recuérdense que Docker también se utiliza con Kubernetes y Docker también tiene como su propio orquestador bueno, Docker Compose es un orquestador, si no estoy mal también, pero tienes como su competencia, por así decirlo, su variable de Kubernetes que se llama Swarm, y este sí utiliza como otro tipo o se puede utilizar con otro tipo de utilidades, ¿verdad? Al final del cabo es como un Kubernetes, y pues ahí tal vez vale más la pena utilizar otras opciones de volúmenes. Por el momento no vamos a tocar ese tema porque no nos interesa y no, no es un tema que nos vaya a servir al momento, al menos al momento en esto, ¿verdad? Que esto es básico. Entonces, em, continuando, ahora vamos a crear un contenedor al cual tenga acceso a este volumen. Para eso es bien simple y como ya vimos anteriormente, podemos crear un Docker run, le pasamos esta flag para que sea interactivo y la terminal. Le voy a pasar el "-rm", que esto lo dejé en un comentario anteriormente en el video. Y es para que cuando se termine o pare mi contenedor, automáticamente se elimine. Puede ser buena idea si depende de cada caso, pero en este caso a mí me sirve. Ok, le vamos a pasar la flag "-v" para decirle que necesitamos un volumen y ese volumen se llama test. Bueno, aquí no les va a aparecer, bueno, con tabla a mí no me aparece. Entonces, bueno, espérenme, voy a hacer aquí esto. Y por ejemplo voy a hacer un Docker volumen ls. Ok, sé que mi volumen se llama así, test volume Ubuntu. Ok, me lo voy a copiar. Voy a hacer esto. Y este es el volumen este es el volumen que está en mi máquina. Y ahora yo le quiero pasar la ruta a la cual quiero que se monte el volumen. Donde se va de la ruta donde se monta en el contenedor, ¿sí? Entonces, esta es la ruta como bueno, no es la ruta, en este caso no es la ruta, pero es el contenedor, es el volumen de mi máquina. Y ahora dos puntos, ese dos puntos representa el cambio de ruta o hacia dónde se va a montar y esta es la ruta donde se va a montar en el contenedor. Ok, entonces yo quiero que se monte en home, como va a crear un contenedor de Ubuntu, le voy a decir Ubuntu y voy a crear una carpeta nueva. Si esta carpeta o esta ruta no existe, automáticamente se va a crear, ¿sí? Yo les recomiendo que traten de usar rutas que no existen. ¿Por qué? Porque si utilizan una ruta como
La raíz, por ejemplo, pues puede, depende de qué imagen, puede que sea, bueno, no creo que pase nada. Y creo que si ustedes utilizan una ruta que ya, por ejemplo, existe, por ejemplo, raíz etc., creo que tampoco no pasa nada, solo los archivos que están en etc. se van a poner ocultos, pero no se borran. Entonces, yo les recomiendo igual, mejor traten de la manera de usar una ruta que no existe, ¿sí? O que sepan ustedes que es segura, pues al menos. Entonces, aquí, Home Ubuntu Datos, aquí voy a crear esta carpeta porque en datos no existe. Y voy a utilizar esta imagen y este comando. Entonces, si yo le doy Enter, aquí se crea eh, mi contenedor. Y ahora yo puedo ir aquí, por ejemplo, a Home, Ubuntu, y aquí debería haber una carpeta datos. Ahí está, datos. Decirse de datos. Y aquí ya estoy en la carpeta datos. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Voy a crear acá, bueno, voy a irme, vamos a ver, Docker Volume ls. Quiero ver dónde está montado. Docker Volume Inspect. Ok, está montado acá. Me voy a hacer root porque así lo vemos de una manera un poquito más entendible. Aquí está. Va, aquí estoy en la carpeta. Si quieren, vamos a ver esto, pero si ustedes ven, miren, la carpeta es del root, entonces yo no podría acceder aquí como usuario Samuel, ¿sí? Entonces, ojo ahí. Los usuarios normales no tienen acceso a estas carpetas porque la forma que trabaja Docker es así, que era los datos como root. Entonces, aquí estoy dentro de la carpeta. Va. Y aquí estoy dentro. ¿Se recuerdan? Este es el punto de montaje que me dijo mi volumen, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Docker Inspect y tal. Esta es la ruta de montaje. Entonces, y esto es donde yo monté el volumen dentro de mi contenedor. Esta es la ruta, ¿sí? De hecho, aquí está el comando. Home, tal, tal. Ahí está la ruta, tal, tal, tal. Y este es el volumen. Y el volumen está montado acá. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, voy a hacer aquí un watch y le voy a decir ls -n, bueno, creo que es al revés, n1 ls. Está. Estoy ejecutando un ls cada un segundo dentro de esta carpeta, dentro de la carpeta esta. Ahora, si yo aquí creo un archivo, por ejemplo, un touch, por ejemplo, test.txt, automáticamente, miren, se ve reflejado el cambio dentro de mi carpeta, dentro de mi punto de montaje del volumen, ¿sí? Entonces yo podría aquí crear más, por ejemplo, este, y automáticamente se va a crear. Como ven, aquí está. Y yo podría, por ejemplo, mandarle un eco, por ejemplo, hola mundo, lo podría mandar a test 1 y que hago aquí un test 1. Recuérdense, esto es en mi computadora. De hecho, el prompt de la shell aquí está distinto, ¿verdad? Es root y mi hostname. Aquí es el prompt del contenedor, ¿sí? Ojo ahí. Entonces, aquí estamos. Este es el contenedor. Que hago aquí un cat etc os release. Aquí estoy dentro de mi Ubuntu y aquí estoy dentro de mi, dentro de mi Arch, ¿sí? Entonces, aquí si yo hago esto, aquí ya hice un eco, perdón. Ahora si yo hago aquí un cat test 1, como ven, ahí está el hola mundo también. Sí, entonces, al final este, ¿qué? Este volumen, este volumen estuvo, o bueno, creamos cosas, creamos datos creamos, sí, archivos dentro del contenedor y como el volumen está montado en una carpeta, dentro de nuestra máquina principal, nuestra máquina host, aquí se está guardando todo, ¿sí? Pero el chiste de que pues sea como una ruta oculta o que no sea tan fácil de encontrarla, es porque no vamos a estar accediendo a esos volúmenes.
Sí, el chiste de los volúmenes no es como estar jalando información de ahí. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos más que todo es persistencia. Vamos a ver después como cuándo utilizar uno y cuándo otro. Pero al momento no necesitamos estar jalando datos de ahí. Pero imagínense, ¿verdad? Imagínense que ustedes necesitan ahora acceder a los datos de eso. Bueno, imagínense que este contenedor ahorita está corriendo, pero después ahorita lo vamos a eliminar. Entonces, por ejemplo, le damos un exit acá, aquí se elimina completamente. Docker PS no está. Voy a crear otro contenedor y voy a correr el mismo comando para que ustedes vean de que ahora los datos siguen ahí. O sea, voy a correr este mismo comando. Sí, si yo voy aquí este es otro contenedor completamente distinto. Sí, el nombre cambió. Entonces, ojo ahí. Este es otro contenedor, no es el mismo que teníamos antes, porque lo acabamos de parar, se elimina solo y ahorita creamos otro nuevo. Recuérdense que con Docker Run crean el contenedor automáticamente nuevo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir acá. Ubuntu, datos. Y acá deberían de aparecer los mismos archivos, ¿se recuerdan? Y ahí están. Y ese es el objetivo de los volúmenes, tener persistencia. Entonces, por ejemplo, de hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a crear otro contenedor al mismo tiempo para que ustedes vean también. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Bueno, ya habíamos dicho que íbamos a utilizar Temox, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar Temox acá. Solo voy a eliminar, bueno, parar este. Voy a utilizar Temox. No. Y voy a crear una terminal como... Ahí está. Creo que... Sí, ahí está bien. Va, entonces vamos a pasarnos acá. Vamos a crear el mismo... Vamos a correr el mismo comando. Docker run, tal, esto. Este es otro... Este es un contenedor. Vamos a pasarnos al otro. Y vamos a coger el mismo comando. Este es otro contenedor. Si ven, cambian el prompt de la shell cambia. Es distinto. Bueno, y podríamos irnos aquí a... Como ven, ahí están corriendo dos contenedores distintos. Ok, entonces, em, veamos. Al final se montó, o sea, se montó el volumen, por lo que, por ejemplo, aquí en datos, aquí están los datos, ¿sí? Aquí están los archivos, y si yo me vengo aquí igual, como Ubuntu datos, aquí también tenemos los mismos archivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros modificamos un archivo en otro, pues aquí también nos va a aparecer en los contenedores, porque se está utilizando el mismo volumen. Vamos a crear uno, poner touch, hola mundo, aquí está. Y si nos movemos acá y hacemos un ls, como ven, aquí está. Y bueno, aquí. Y podría escribir algo, por ejemplo, echo, este, bueno, estamos editando un archivo desde otro contenedor. ¿Ok? Y se lo vamos a mandar a este archivo, hola mundo. Sí, entonces ahora si hacemos aquí un cat, hola mundo, ahí está el texto que enviamos. Y, y ahora si hacemos un cat aquí, hola mundo, ahí también está el texto que enviamos. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es como una de las maneras como que solemos utilizar de los volúmenes. ¿Sí? Cuando necesitamos persistencia de datos y necesitamos que varios contenedores a través del tiempo puedan acceder a esos mismos datos. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiarnos de pestaña. Vamos a dejar esos ahí. Y ahora vamos a ver, bueno, vamos a regresar acá.
vamos a ver el tema los, em, ¿cómo se llama? De los bind modes. ¿Qué son los bind modes? Los bind modes es un sistema de volúmenes también, pero este está más orientado a una carpeta compartida, ¿sí? Si ustedes ven acá, ay, si hacemos un docker volume ls, aquí tenemos nuestro contenedor, que es este que creamos, pero ahora yo quiero trabajar de otra forma, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer es compartir una carpeta de mi sistema hacia un contenedor, ¿sí? Y para eso lo vamos a hacer de una forma más visible. Y lo que vamos a hacer es, estoy pensando qué carpeta podemos utilizar, descargas. Aquí tengo muchos. Vamos a utilizar este proyecto. Aquí tengo como un proyecto de estructuras de datos. Ok, vamos a utilizar este proyecto. Y esta es la ruta de la carpeta. Entonces, yo lo que quiero es de que mi contenedor tenga acceso a esta carpeta. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy simple, es más simple que crear un volumen. Ok, entonces ahora yo quiero crear un contenedor. Voy a crear una nueva terminal, pero ahora así. Y quiero crear un contenedor que tenga acceso a esta carpeta. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Le vamos a decir docker run, lo mismo, it menos remove menos b de volumen. Pero ahora lo que voy a hacer es que como yo quiero compartirle esta carpeta de mi máquina, yo quiero compartir esta carpeta, lo que podemos hacer es, venimos y le pasamos la ruta absoluta. Ojo, es la ruta absoluta de mi computadora. Docker la maneja así, estoy investigando y Docker la maneja así por temas de seguridad, entonces hay que pasarle la ruta completa. Mi ruta completa es home, Samuel. Estamos en descargas, aquí arriba, descargas. Aquí no hay tab, entonces toca escribirlo bien. Descargas. Voy a copiar esto acá. Y sin esto. ¿Sí? Entonces ahí, esta es la ruta completa de esta carpeta. Podemos venir acá también. Más fácil podríamos haber hecho aquí un PDW. Y ahí está. Esa es la ruta también. Bueno, entonces aquí regresamos acá. Le decimos 2 puntos. ¿Se recuerdan? 2 puntos marca el inicio de la nueva ruta del montaje del contenedor. Y le vamos a decir que se monte en home, Ubuntu, datos, igual, o proyecto, le vamos a poner ahora mejor. Proyecto. Le decimos que necesitamos una imagen de Ubuntu. La imagen va a ser la 24.04 y el comando que vamos a utilizar es bin bash. Ahí creo el contenedor. Y ahora, si nosotros vamos aquí ya, home, Ubuntu, proyecto. Y vamos a hacer aquí antes un ls. Ahí tenemos esto, que es un proyecto. Si tenemos aquí un ls, ahí está, miren. Son los mismos archivos. Y podemos hacer un hola mundo. Y pues ahí está un mensaje que le escribí a algún compañero. Em, o si modificamos algo acá, automáticamente se va a modificar. Por ejemplo, yo aquí podría eliminar ese hola mundo, remove hola mundo. Y ahora, si venimos acá, ya no está. Si corremos un cat, dice que ya no encuentra el archivo. Entonces aquí estamos haciendo un punto de montaje de una carpeta, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo ya no es crear un contenedor, sino estamos creando perdón, un volumen, estamos creando un punto de montaje de una carpeta. Nosotros venimos hacia acá, nosotros podemos hacer un docker, lo voy a resumir. Y si ven, aquí no hay una carpeta que se llame tal, ¿sí? O sea, no hay una carpeta que se llame como la ruta de nuestra computadora, ¿verdad? Como esta ruta, ¿sí? No hay un volumen que se llama así.
Y esto es porque son conceptos distintos, o sea, lo mismo es un volumen también, pero funcionan de manera distinta, ¿sí? Porque al final, del cabo, lo que estamos utilizando acá no es un volumen. Sí es un volumen, sí, sí, bueno, perdón, sí lo es, pero no estamos creándolo, por así decirlo. Estamos creando un punto de montaje de una carpeta, ¿sí? Que también es un volumen, es una forma de volumen, por así decirlo, pero no son como los volúmenes que creamos anteriormente cuando volume create, ¿sí? Entonces, como ven, aquí pues aquí tengo acceso a esta carpeta del letal. Yo podría aquí crear un nuevo archivo también y se vería reflejado en mi carpeta. Hola mundo, txt, ¿sí? Entonces yo me vengo acá, ahí está el hola mundo txt. Y algo que les mencionaba y es de que acá el hola mundo que creamos, como aquí somos root, ¿sí? Docker trabaja con root, aquí también se creó como root. Entonces, esa es como una parte fea de Docker y es por eso que muchos utilizan Podman y se puede solucionar de alguna manera, pero por el momento ahorita no lo vamos a ver y no es tan importante. Bueno, dependiendo qué caso, pues puede ser que sí. Pero ¿dónde lo van a ver como, dónde va a haber problema? Y es cuando quieran eliminar ese, por ejemplo, ese hola mundo. Ustedes no lo pueden eliminar solo así porque si es un remove hola mundo, les va a decir que está protegido. Y bueno, ahí lo eliminó. Ahí lo eliminó. Pero cuando son carpetas que tienen archivos, ahí sí les va a decir que en él va. Ahí sí no los va a dejar porque pues, primero que tiene archivos y segundo que es carpeta, ¿va? Entonces tienen que hacerlo como sudo. Ojo ahí. ¿Va? Entonces ahí, como pueden ver, ese es como los dos puntos de los volúmenes, como las dos formas de utilizarlos. Bueno, que hay muchas más, ¿verdad? Y lo vamos a ver también lo vamos a ver ya cuando veamos, por ejemplo, Docker Compose, que ahí se nota muchísimo. Ahí se va a notar un montón. Entonces, vamos a ver también por último, ya para ir finalizando el video, vamos a ver cuándo les recomiendo utilizar Docker Create y cuándo el otro, que son los byte modes. ¿Cuándo podemos utilizar Docker Create? Cuando necesitamos persistencia de datos, sin preocuparnos por las rutas. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije, Docker Create crea el punto de montaje en una ruta algo oculta, de modo que no es tan fácil que nosotros tengamos acceso y primero que nada porque también es root. Entonces, cuando nosotros creamos un Docker Create, se va a crear un punto de montaje de una carpeta en una ruta un poquito extraña, un poquito oculta, no extraña, sino oculta y a la que nosotros no tenemos acceso. Entonces, ¿cuándo es necesario esto? ¿O cuándo es útil esto? Cuando necesitamos persistencia sin preocuparnos de la ruta del host, o sea, la ruta nuestra, principal, porque la ruta, pues, del create o de ese volumen nunca va a cambiar, ¿sí? Va a ser siempre la misma. ¿Cuándo necesitamos persistencia? Bueno, cuando necesitamos persistencia, cuando necesitamos múltiples contenedores que usan la misma data también, como lo vimos. Por ejemplo, un contenedor o dos contenedores o tres necesitan acceder a la misma data, la misma información. Ahí vale la pena también. Y cuando necesitamos aislamiento del sistema host. Cuando necesitamos también eso, necesitar acceso directo a carpetas del sistema. Lo que les mencionaba, ¿verdad? De que como tal no tenemos acceso a esa ruta por ser root. Entonces, está bien como protegido esa carpeta, ¿verdad? No tan fácil la eliminamos. No la podemos eliminar por un accidente porque pues necesitamos confirmación de primero de sudo o de root. Bueno, si son root ya no, pero si son sudo y hacen remove tal, les va a preguntar siempre su contraseña. Entonces no es tan fácil y no es tan fácil obtener la ruta completa. Bueno, está fácil, pero no es tan fácil encontrarla, por así decirlo, por sí solo, ¿verdad? Entonces... Esos son para los volúmenes con Docker Volume Create. Cuando utilizamos un bind mount, que es este volumen en el que pasamos una carpeta, por así decirlo, de nuestro sistema.
Es bien útil y yo lo suelo utilizar un montón. Por ejemplo, cuando utilizo desarrollo local en tiempo real. Por ejemplo, estoy desarrollando una API y ¿por qué no trabajarlo, por ejemplo, localmente la API? Porque normalmente varios de mis compañeros pueden trabajar en sistemas distintos al mío. Otro compañero que también desarrolla en Linux, pero los demás tal vez desarrollan Ubuntu. Entonces, utilizamos Docker para que el despliegue también sea después un poquito más simple y más fácil, y ya estamos acostumbrados. Entonces, trabajamos con bind mounts, este tipo de volúmenes, para que se monte la carpeta de la API dentro de nuestro código. Lo acabamos de hacer literalmente ahorita. Y esto va a hacer que, por ejemplo, con FastAPI, cada vez que hagamos un reload o cambiemos algo dentro del código, automáticamente se reflejen los cambios en el contenedor, lo que hace que no tengamos que estar haciendo, por ejemplo, un Docker build cada vez que queramos hacer un cambio o tengamos un cambio. Automáticamente, al tener los datos del contenedor actualizados en tiempo real, el FastAPI reconoce los cambios y reinicia la API, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí vale mucho la pena. Yo lo utilizo un montón así. Y es bien cómodo porque es como trabajar en local, solo que con Docker, con un comando se levanta todo, no hay que crear entornos. Listo. También otro punto bien importante es para compartir archivos temporales entre host y contenedor. Por ejemplo, si nosotros necesitamos un contenedor y que nos esté reportando fallos o posibles problemas o tal, pues sirve mucho tener este tipo de carpetas, este tipo de volúmenes, porque el contenedor va a estar metiendo los datos en tiempo real y nosotros la podemos ver fácilmente en una ruta como esta, ¿verdad? Si se dan cuenta, es una ruta de nuestro sistema. Depurar o editar archivos directamente también es bien útil cuando necesitamos eso, ¿verdad? Depurar o editar archivos que necesitemos o necesite el contenedor estar actualizados o con cierta información. Y cuando necesitamos usar herramientas del host, por ejemplo, esto también es bien útil. Cuando necesitamos, por ejemplo, nosotros, imagínense que yo tengo una herramienta en mi computadora que no está en el contenedor, que por alguna razón la necesitamos en el contenedor de forma rápida. Podemos utilizar un punto de montaje, un bind mount, como volumen y montarlo en nuestro sistema y de esa manera tendríamos acceso a esas herramientas. Este punto también se suele utilizar en ataques bueno, en ataques como de hacking. Y lo que se hace es como dar acceso al contenedor. Si se dan cuenta, o sea, yo podría montar aquí mi carpeta root al contenedor. Entonces eso también es como muy susceptible a ataques. Si está mal montado o si tienen acceso a la infraestructura de Docker, es que puedan montar, por ejemplo, una carpeta hacia un contenedor y al final, como se monta todo, pues tienen acceso a datos sensibles, por ejemplo. Sí, entonces, mucho ojo ahí también. Pero pues eso no es de preocuparse si lo manejan normal, ¿verdad? Hablo de esto ya cuando se maneja como en servidores y temas más complejos. Entonces, como resumen, los volúmenes Docker Volume es más como para aislamiento, persistencia, base de datos, por ejemplo, y, y cuando quieren que los datos pues estén ahí protegidos. Ahora los bind mounts, que son también volúmenes, em, es cuando quieren como, por ejemplo, compartir datos entre contenedores, bueno, compartir datos entre su computadora y el contenedor, recargar o tener archivos en tiempo real, etcétera, ¿verdad? Para producción, bueno, para producción o para desarrollo está muy bien. Y pues eso sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido o les vaya a servir. Es un tema bien interesante y que les recomiendo bastante que lo implementen bastante en su desarrollo. Entonces, por el día de hoy me, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.